¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Un miércoles más para estar en casa, esta vez disfrutando de esta cuarentena obligada, pero con el ánimo y las ganas de aprender y de seguir caminando en aquello que el Señor ha denominado en este tiempo el estudio en el monte. Un evangelio especialmente fantástico. Dios ha puesto en nuestros pastores la necesidad de estudiar y de aprender este evangelio en un tiempo preciso, porque las recomendaciones y todo lo que en el evangelio mismo van a poder encontrar a medida de que vayamos avanzando en su estudio, van a tener tanta relación y tanta similitud con lo que se está viviendo, lo que se vivió y lo que posiblemente ha de venir. Porque son recomendaciones que ya Jesús en su momento las hizo a sus discípulos. Es el único evangelio que tiene el Sermón del Monte, porque los otros tres narran otras cosas que Jesús hubiera hecho en su paso por la tierra. Es por eso que en esta oportunidad nos corresponde hablar del capítulo 6 de Mateo en sus versos 1 al 18, que ha sido titulado En lo secreto. ¿Qué les parece si antes de comenzar oramos? Entreguemos este tiempo al Señor. Padre de la gloria, gracias te quiero dar, Señor, por la oportunidad una vez más de estar aquí, hablando a tus hijos, Señor, para enseñar y ser parte también de esta enseñanza que en este tiempo tú has permitido a tu siervo comprender y aprender, Señor. Gracias, papito, por cada ejemplo y todo lo que vas a manifestar ahora, que sea entendido, que sea debidamente recepcionado, pero sobre todo, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú, Señor, has permitido que se escriba este evangelio. Te entrego este tiempo, Padre. Seas tú, mi Dios, glorificado y guiando mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, vamos por lo más principal. Les decía que el título de esta prédica se denomina En lo secreto. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad hemos hecho algo en secreto? En lo secreto. No me refiero precisamente al pecado, sino a nosotros como siervos, aquellos que caminamos hoy en día edificados en la palabra. Tenemos costumbres que de pronto hemos arraigado desde nuestra casa. Cosas como, no sé, de repente meterse el dedo a la nariz, limpiarse la nariz, pero con los dedos. No lo hacen en público, lo hacen en secreto. O algún otro tipo de situaciones que de pronto pueden ser desagradables para aquellos que los vean, pero para ustedes ya es algo común, es algo normal, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido reprendidos? ¿Cuántos hemos sido corregidos? ¿A cuántos se nos ha dicho que no está bien que hagamos eso? Es más, cuando yo era niño, me acuerdo que mi madre me reprochaba cuando hacía algo indebido y lo repetía nuevamente y siempre me ponía ejemplos y llamaba la atención. ¿Cuántos hemos hecho caso? Tal vez muchos no. Tal vez muchos han adoptado esta situación y aún ahora todavía siguen haciendo ciertas cosas en lo secreto. Pero en lo secreto es lo que ha de tratar ahora precisamente el estudio de este libro. Pues debemos recordar que en los capítulos anteriores ya nuestros pastores hablaron sobre tres tipos de leyes que en la época del pueblo judío se regía, como era la ley civil, la ley moral y la ley sacerdotal. ¿Recuerdan? La semana pasada se habló bastante de eso. Y es ahí precisamente donde nosotros hoy vamos a estudiar una
porción de aquello que vendría a ser la ley sacerdotal, o sea, algo que los sacerdotes de ese entonces hacían como norma, como un reglamento. Y están referidos precisamente a tres aspectos: las limosnas, la oración y el ayuno. Tres tópicos que a muchos de nosotros de repente también nos ha tocado vivir en lo personal, y que hemos tenido de pronto buenas o malas experiencias, o lo hemos hecho de acuerdo a lo que hemos sido enseñados, y de pronto no han habido respuestas. Hay que considerar estos tres tópicos como los motivos internos que rigen los actos de justicia. Eso es lo que en ese entonces se consideraba. O, dicho en palabras sencillas, las instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios. Aunque suena dificultoso, podríamos decir simplemente practicar justicia. Para ellos, estos eran actos a la manera de practicar justicia. Era la manera en cómo se consideraba, se era justo ante los ojos de Dios. Pero para comenzar, entendamos lo que dice Mateo en el capítulo 6, en el verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La Nueva Traducción Viviente es un poco más clara, y de pronto me agrada utilizar este verso porque dice de esta manera: tengan cuidado, advierte, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Nótese bien, en la traducción de la Reina Valera dice vuestra justicia. En la Nueva Traducción dice sus buenas acciones, no vuestras acciones, sus buenas acciones. Pero si tenemos un Dios justo y correcto, si tenemos un Dios eterno, un Dios que hace todo bueno, entonces ¿será necesario todo esto? Ahora, ¿qué tal si comenzamos con el primero de los tópicos? Las limosnas. La limosna, de acuerdo a lo que se puede rescatar del diccionario común, dice que es el dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. Y si lo manejamos de una forma despectiva, será la cantidad pequeña o demasiado pequeña de dinero que se da como pago por un servicio o por un trabajo. Los fariseos en ese entonces tenían un método para dar sus limosnas. Según ellos, era la forma más correcta y apropiada porque sobre todo hablaba bien de ellos. Primero, porque siempre trataban de ostentar, de mostrar lo mucho que tenían, lo bien bendecidos que eran, que lo que hacían estaba aprobado por Dios. Segundo, se paraban en las esquinas y hacían bulla, porque publicaban o hacían sonar trompeta para que la gente vea y sepa lo bien bendecidos que eran. Y tercero, sus actos tan solo obligaban a la gente pobre o necesitada a concentrarse en ese lugar porque recibirían ayuda. Hasta suena a campaña política, ¿no? Pero, ¿qué dijo Jesús al respecto? Mateo, versos 2 al 4 en su capítulo 6 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, porque de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verso 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y si quisiéramos aplicar la ley que Dios dispuso, ¿cuál debería ser la manera de dar la limosna? Deuteronomio 15, 7 al 11 en la Nueva Traducción Viviente nos describe de esta manera:
Ojo, estamos hablando de Deuteronomio, que vendrían a ser ya los estatutos y los reglamentos que Dios dispuso al pueblo de Israel de las cosas que tenían que hacerse correctamente, aquello que era agradable a Dios. El verso 7 dice, pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. Israelitas, parientes, vecinos, unos. 8. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. 9. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Ellos tenían un cierto tiempo donde celebraban la anulación de deudas y de compromisos y obviamente temían aquello. Peor si se acercaba esta fecha, porque si prestaban ya no lo iban a volver a ver más. Y sigue, si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. 10. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Da al pobre con generosidad, no de mala gana. Cuánta verdad y cuánta sentencia en esto. ¿Cuántos hoy en día de pronto pedimos prestado o necesitamos algo y antes de recibir un dinero vemos una mala cara? O al revés, nos piden prestado y damos una mala cara. Cuando la palabra nos dice claramente, dar generosamente, estamos hablando de aquel que necesita. Y el verso 11 dice, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Siempre va a haber alguien que tenga necesidad. Siempre va a haber alguien que necesite tiempo de tu parte para tal vez suplir las necesidades que en ese momento tiene. Y siempre va a haber ahora, en este tiempo y después de este tiempo, alguien que va a necesitar. Tú vas a necesitar. Nosotros vamos a necesitar. ¿Cuántos hemos de tener a alguien al frente que generosamente ha de poder aportar o apoyarnos con esa necesidad que vayamos a tener? Llámese económica o llámese alimenticiamente. Vamos a tener nosotros la disponibilidad y la posibilidad de hacerlo, sabiendo que de pronto nuestra despensa y nuestras reservas tienen lo suficiente como para poder apoyar a aquel que necesita. Y de repente vamos a pensar en los que están detrás de nosotros y los que necesitan de nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Vamos a ser capaces de darles? Gran ejemplo, ¿verdad? Qué interesante se pone a partir de este momento. Entonces, ¿dónde es que se perdió el concepto? En la opulencia, tal vez, de ese momento, de aquel que era injusto, de aquel israelita injusto. ¿Dónde es que se perdió la esencia de lo que Dios había dado por norma, de que debía ser dar? No una limosna, sino una ofrenda, el ayudar, el apoyar. ¿Dónde? Jesús lo reprendió de dura manera. En el libro de Lucas 11:39 al 44, la Nueva Traducción Viviente nos cuenta un pasaje donde se cuenta cuando Jesús fue invitado a comer a la casa del publicano. Y obviamente él cuando ingresó, antes de comer, no se lavó las manos y esto fue reprochado, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 39? Pero el Señor le dijo, después de haber sido observado por su falta de protocolo a lo que los judíos hacían. El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, dice el 40, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Quiénes son ellos para tener esa actitud si es Dios el que los ha hecho? 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.
¿Cuánto les costaba a ellos soltar un dinero de forma generosa? 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ellos, por aparentar siempre su tenencia, la opulencia que ellos tenían, la posibilidad que en ese entonces ellos tenían, daban de pronto lo mejor, pero para que los vean, no precisamente de corazón, no precisamente porque fueran justos. El verso 43 dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Lo hacen nada más por apariencia, lo hacen nada más para que la gente sepa, entienda, comprenda que ellos tienen autoridad, que ellos tienen solvencia, que ellos pueden. Y el verso 44 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Eran toda una pantalla de irrealidades, eran una pantalla donde aparentaban ser algo bueno, ser algo agradable a los ojos de Dios, pero sin embargo eran la peor ruina. Sin embargo, hacían cosas detestables, sin embargo, no eran sinceros. Cuando en realidad lo que deberían entender era que el dar es entre uno y Dios, donde un tercero le quita el mérito. El que tengas testigos de algo que tú estás haciendo le quita el mérito a aquello que voluntariamente tú estás haciendo. Es como que de pronto agarres y amor, ven, mira, le estoy dando el dinero a esta persona que necesita porque quiero ser bueno. Hipócrita. O aplaudir ese momento y decir: señores, voy a bendecir a esta persona porque se lo merece, haciendo justicia según él, tratando de dar algo que tiene o que le sobra, pero no de la forma en como lo quiere hacer Dios. Qué duro lo de la limosna. Qué duro la forma en cómo los judíos en ese entonces, los fariseos en ese entonces se comportaban. Porque obviamente no podemos generalizar, sino era solo una clase social adinerada, apoderada, una clase social acomodada, la que permitía todas estas cosas. Pero hay un segundo tópico. ¿Y qué de la oración? ¿Cuál era la costumbre en esa época? En la Biblia hay una historia, una parábola muy conocida, la del fariseo y la del publicano. ¿Se acuerdan? Está en el libro de Lucas, capítulo 18. Había un fariseo que empieza a decirle al Señor: oh Señor, yo soy bueno, oh Señor, no soy como este, oh Señor, yo hago cosas agradables, oh Señor, ensalzando, exaltando aquello que él consideraba que era correcto. Mientras el publicano solo se arrepentía, pedía perdón y pedía misericordia. Obviamente la parábola dice que Dios tuvo mayor misericordia del publicano, ¿verdad? Y fue él el que recibió el favor, mientras que el otro tuvo su recompensa. En el monte, Jesús, ¿qué dijo al respecto? El capítulo 6, versos 5 al 15 de Mateo dice, el 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Por el solo hecho de ir y pararse en las esquinas o en las paredes y empezar a repetir y empezar a orar. ¿Cuál será esa recompensa? Santiago 4:1 al 3 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Claro,
Si vamos a orar delante del Señor y le vamos a decir, Señor, por favor, o te lo llevas o te lo mando, pero por favor, quítame esta lacra de en medio. Dios no te va a escuchar, ¿verdad? Lo único que va a hacer es mandarte más prueba. Por eso es lo que dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No lo que surge de los malos deseos? El verso 2, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Obvio. Y si lo hacen de mala manera. El 3 que dice, y aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Cuántos sabemos de nosotros que en algún momento solo hemos pedido lo que nos interesaba? Solo hemos pedido lo que nos convenía, solo hemos pedido aquello que era un favor para nosotros y no hemos pedido por el prójimo. ¿Cuántos en este tiempo de zozobra y de aflicción estamos pidiendo antes que nosotros, sabiendo que de pronto nuestra despensa empieza a escasear, de pronto nuestras reservas empiezan a disminuir? ¿Cuántos estamos pidiendo por aquel que necesita antes que nosotros? ¿Cuántos? Reflexionemos un poco en eso, hermanos. Es necesario comprender que el motivo de nuestra oración no tiene que ser particular, no tiene que ser personal, tiene que ser en favor de un tercero, en favor de otros, en favor del necesitado. Ahora bien, mas tú, dice el verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y si este mensaje no te convence o no ha provocado en ti la reacción que deberíamos necesitar en este preciso momento, escucha lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos con Él o en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, hermanos, Dios nos escucha. Dios está al pendiente de todo lo que nosotros necesitamos. Dios está al pendiente de todo lo que nosotros podemos desear. Pero sobre todo está al pendiente de lo que nosotros podemos desear en favor de otros. Está al pendiente de aquello que nosotros podemos hacer en favor de otros. Mateo 18:19 dice, también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Hermanos, este tiempo ha sido un tiempo que el Señor ha preparado para que si después del año pasado nos habíamos reunido en las calles para conseguir el favor de Dios, ahora nos reunamos en casa, donde no podemos reunirnos con el vecino, no podemos conversar con el del frente, no podemos ni siquiera reunirnos con aquellos que forman parte de nuestro grupo Conexión. Pero sí el Señor ha permitido este tiempo para que tú y yo apliquemos y practiquemos el tiempo de oración en familia, pero en favor de los demás. Que nuestros hijos aprendan a pedir por sus compañeros de colegio, aprendan a pedir por sus maestros, que nuestras esposas aprendan a pedir por las caseritas que a veces las maltratan en el mercado porque no conocen a Jesús. Que a nosotros nos enseñe a orar también para olvidarnos de nuestros apegos, de nuestros antojos, de nuestros deseos, las hamburguesas, las carnes, los churrascos, el fútbol, para que empecemos a pedir por aquel que necesita,
Orar por nuestros pastores, por los líderes, por nuestros hermanos, por el necesitado, por el que está enfermo, por el que acaba de caer, por el que necesita fuerzas para levantarse. Hay muchos que necesitan una oración sincera. Hay muchos que necesitan una oración noble, no una oración interesada, no una oración que solo pida para uno mismo. Tal vez de repente tienes necesidades, sí, lo sabemos. Nosotros también, así como muchos, y después de todo esto tal vez todos. Pero es más importante dar que recibir, dice la palabra. ¿Y por qué no damos este tiempo en oración para aquel que realmente lo necesita? Para aquel que realmente necesita no solo un apoyo, sino el favor de Dios. ¿Por qué no empezamos a orar por aquel que no conoce a Jesús y que necesita conocerle? ¿Por qué no empezamos a orar por la familia que tal vez de repente por nuestro mal testimonio en muchas ocasiones ha preferido apartarse de las cosas del Señor? O ni siquiera escucharle, porque han salido con el mismo cuento. No, si son así los cristianos, yo no quiero serlo. Hermanos, oremos por aquellos que hoy en día necesitan. Oremos por aquellos que están atravesando un momento un tanto crítico tal vez, pero que necesitan más fortaleza, más firmeza, más de Jesús. El verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es necesario una oración extensa, no es necesario un protocolo, hermanos, no es necesario tanta diplomacia. Oh, excelentísimo Padre Celestial, tú que eres dueño de los cielos y de la tierra, tú que eres el principio y eres el fin. Padre, a ti acudo en este instante para pedirte solemnemente que me des pan. No es necesario tanta diplomacia. Dios quiere un momento íntimo contigo. Quiere que le hablemos así como ahora estoy conversando contigo. Quiere que compartamos con Él. Él ya sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere escucharte. Él quiere saber de su Hijo y quiere saber lo que su Hijo necesita. Aunque Él sepa lo que tú necesitas, Él quiere saber lo que tú necesitas. Que abras tu corazón. Pero sobre todo quiere saber también qué llevas dentro de tu corazón. Porque muchas veces hablamos todo lo que nuestro corazón siente, pero no realmente lo que es. Pedimos muchas cosas que de pronto nuestro corazón necesita, pero no lo que de verdad merece ser pedido. Y es aquí donde muchos han convertido una oración tan sencilla, una oración tan noble, tan simple, tan hermosa, en una simple repetición. Porque el verso 9, ¿qué dice Jesús? Vosotros pues oraréis así. Y ha dado un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, reconocer su autoridad, su dominio y su poder. Segundo, su absoluta santidad. Él es 3 veces santo. Y tercero, al reconocerlo como nuestro Padre, nos podemos acercar a Él con total confianza y libertad. No conozco de un papá hasta hoy en día, o tal vez sí los haya, que su hijo tenga que agarrar y hacer toda una parafernalia para conseguir un favor de su padre, nada más para comprarle un caramelo, ¿verdad? Eso no quiere Dios. Dios quiere algo sincero, algo natural. Y el 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tan simple como eso, hermanos. Donde Él reine, donde Dios reine, todo va a estar mejor. Romanos 14:17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad y alegría en el Espíritu Santo. Y si lo queremos resumir, es someternos a su voluntad, confiando en su bondad sin perder la felicidad. Tan simple como eso.
si nos sometemos a Él, si reconocemos su reino, si pedimos que su reino venga en este día, que sea Él quien comande nuestros caminos, nuestros pasos, guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, hacemos su voluntad, leemos la palabra y comprendemos aquello que Él quiere de nosotros, así lo que se haga en el cielo, se va a hacer en la tierra. Porque así Dios lo va a permitir, porque eso es lo que le agrada a Dios. El verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no es precisamente solo el pan físico, el pan nuestro. Amados, ¿cuántos de nosotros hemos perdido la costumbre tal vez de leer la Biblia, de escudriñar en ella? Ahora entienden por qué este tiempo ha sido propicio para que Dios haya planificado no solo el estudio de este Evangelio, sino además de todas las cosas que en este momento están pasando. Para que en ese tiempo de quietud, en ese tiempo de incertidumbre, agarremos la Biblia y aprendamos de Él. Descubramos las cosas secretas que Él tiene para nosotros, esos regalos hermosos, impresionantes, maravillosos. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que me parece tan interesante el que Dios haya elegido que podamos estudiar este libro en particular, porque ahí están las instrucciones que Él tiene para nosotros en este tiempo, en un tiempo de quietud, de incertidumbre, pero de mucha gloria para Él. Y es así, suplir nuestras necesidades, no nuestros lujos, no nuestras comodidades, nuestros antojos, pedir por los necesitados, como hace rato les decía, estar contentos con lo que recibimos cada día. No hay cosa más hermosa que levantarte al día siguiente, poder abrir los ojos, respirar, y si Jesús no vino para llevarte, decir gracias Dios, porque me das un día más de oportunidad para llegar a otros con tu mensaje. Gracias Dios. Y el verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconocer nuestros errores y pedir perdón es muy importante. Segunda de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo, y esto ojo, recuerden este pasaje, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y perdonar es perdonar. Perdonar al que ha fallado, al que nos ha fallado, al que nos ha lastimado, al que nos ha ofendido, al que tal vez por una confusión de palabras ha malentendido un accionar. Perdonar es perdonar, hermanos. Aún aquel que podría haber sido artífice de una destrucción. Es perdonar. Y si tú no has perdonado aún, hermano, te invito a ponerte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete y hazlo. Este es el tiempo que el Señor está permitiendo para poner en práctica y aplicar esta simple pero tan importante oración. Que, repito, y valga la redundancia, no debe ser una repetición, no debe ser un rezo, sino una oración, un diálogo, una conversación con el Señor. Lucas 6:37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Tan simple como eso, hermanos, tan simple como eso. Si nosotros pedimos a Dios que nos perdone, ¿por qué nos cuesta perdonar? Si pedimos a Dios que haga justicia por nosotros, ¿por qué nosotros hacemos justicia por nuestra cuenta? Si pedimos que Él sea nuestro justo juez, ¿por qué nosotros juzgamos hoy en día? Es que se portó mal, es que hizo mal, es que habló incorrectamente, es que está haciendo las cosas mal, es que seguro está andando mal. Y juzgamos. No está en nosotros, hermanos. Esa es atribución específica y exclusiva de Dios. El verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder
y la gloria por todos los siglos. Amén. Debemos aceptar que somos débiles y que en cualquier momento podemos caer. No somos los todopoderosos, no somos los sabios. Nadie sea sabio en su propio entendimiento, dice la palabra. No porque hayamos cursado posgrados, diplomados, doctorados, nos podemos sentir las personas más capaces o tal vez los más sabios en este planeta. No, estamos muy equivocados. Podemos errar y aún pecar en soberbia. Es importante reconocer que somos débiles, es importante humillarnos delante del Señor para reconocer su autoridad. Es importante reconocer que nosotros en cualquier momento podemos fallar. No es que nuestros pies estén firmes, cuidado el hombre que confía en el hombre, dice, maldito es aquel. No confíes en las cosas aún que las que tú puedas hacer. Si no tienes la guía del Espíritu, hermano, puedes ir al fracaso. Puedes equivocar tu camino. Es muy importante el tener la cobertura de Dios plenamente. Y no abundo en el tema de la oración porque ya nuestro pastor en varias oportunidades nos ha enseñado detalles al respecto de eso. Pero esto es lo más específico y lo más principal en este tiempo. El verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí creo que tenemos claro lo que eran las limosnas y la oración. Que en secreto, lo que de pronto se hacía antes público, ahora en lo secreto Dios ha de aprobar. Lo que antes se daba por norma, pero de corazón, por amor al prójimo, se hacía con bulla, con estruendo, obligando a las personas, ¿no? Ahora se tiene que hacer de forma voluntaria. Y la oración es esa genuina comunicación, conversación con Él, sin pedir las cosas egoístamente para uno, sino en favor de los demás. Y ahora llegamos al tercer tópico, a este tercer aspecto que es tan importante y que aún yo les confieso, hermanos, he tenido serios problemas, porque creo que a todos les cuesta hablar del ayuno. Sí, el ayuno. Ese tiempo en el que buscamos nuestra santidad, ese tiempo en el que buscamos estar liberados de toda pesadez, de toda opresión, de toda carga, y nos entregamos en un tiempo sublime con el Señor para escuchar su voluntad, buscar de su presencia y hacer todo aquello que nos diga y nos mande. Pero sin embargo, en muchas ocasiones eso no resulta de esa manera. Debemos entender que en la antigüedad se ayunaba con un propósito, que podría ser buscar la guía y la ayuda de Dios, concentrarse en el propósito de Dios, ponemos como ejemplo Jesús en el desierto, para mostrarle a Dios el arrepentimiento de nuestros pecados o de sus pecados en ese entonces, para celebrar el día de expiación según lo decretaba la ley mosaica, la ley impuesta por el hombre, que hoy ya no se practica porque forma parte de algo creado e impuesto en ese tiempo. Entonces, si hablamos de buscar la guía de Dios, es precisamente buscar la necesidad de acercarnos a Dios, de tener un contacto personal, directo, único. Ese es el propósito del ayuno, tener una comunión personal con Él. Si hablamos de concentrarnos en el propósito de Dios, es alimentar nuestro espíritu. Es tratar de crecer en aquello que necesitamos para sentir de su presencia y para tener mayor comunión. Buscando además un lugar tranquilo y silencioso. ¿A cuántos se nos dificulta a veces, peor si tenemos hijos pequeños? ¿A cuántos se nos dificulta poder tener un tiempo a solas, en silencio, donde no haya ni música ni nada que interrumpa nuestra conversación, nuestra comunión con el Padre? Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros,
Y revisando en la Biblia, de austeridad o austero viene del griego skuts ropos, que quiere decir enfurruñado, de semblante iracundo, alicaído o demostrando una apariencia lamentable, triste, austero. Y la verdad, hermanos, yo creo que a más de uno, y me incluyo, cuántas veces salimos a la calle y estamos en ayuno y pido perdón aún por eso. De pronto vamos y estamos con nuestro semblante, ¿no? ¿Y qué pasa, hermano? ¿Estás enfermo? No, es que estoy ayunando. ¡Wow! ¡Oh, qué maravilla! No, a todos no le den de comer, hermanos. Cuidado, peque. O de repente cuidamos la apariencia en el sentido de no, estamos alicaídos, lo tomamos con tanta ceremonia como que de repente es algo malo. ¿No? O para muchos otros lo toman ya como dieta. ¿No? O sea, yo hago mi ayuno, ¿no? Porque es bueno dejar de comer una vez al mes o una vez cada 2 semanas o una vez a la semana, ¿no? Cuando en realidad no ese es el propósito. No ese es el propósito. Porque la lectura prosigue, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Wow. O sea, si estás entrando a ayunar con un propósito y no estás siendo real y verdadero y no estás entendiendo el objetivo y el propósito precisamente para el cual tú estás ayunando, tu recompensa es esta. Jeremías 14:12, cuando le habló al pueblo de Judá. Cuando ayunen, dijo Dios, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada. Y la espada es la enfermedad. ¿No les suena algo común hoy en día? Con hambre. ¡Wow! Y con pestilencia. ¡Ay, Señor! Cuando leía este pasaje, lo único que podía entender es los tiempos que estamos viviendo ahora. Y no hay momento en el que no le pida perdón al Señor si tal vez no he sabido entender tal vez alguno de sus mensajes, de sus lineamientos o aún de aquello que era necesario hacer. Pero peor aún, ¿cuántos hay que hoy en día, ajenos a esta palabra, están cometiendo todo aquello, creyendo que por ayunar a un santo, a una virgen, o sin mencionar idolatrías, más van a recibir una buena recompensa? ¿Cuántos? Estamos equivocados, hermanos. El 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No dice más nada, no dice, muéstrate de otra forma, o haz esto, o haz el otro, o como se hacía en la antigüedad. Isaías 58:5 nos cuenta algo de eso. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Eso quería Dios? Porque en ese entonces todos trataban de mostrar su arrepentimiento, lo mal que se sentían por haber hecho mal delante del Señor. Hasta me suena como aquellos que se golpean el pecho en domingo y resulta que al próximo fin de semana vuelven a beber y nuevamente se arrepienten y siguen con lo mismo en un acto de remordimiento permanente. Cuando el arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿Cuántos, hermanos? Y eso es lo que se hacía antes. Y el 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Isaías 58, 6, 7, ya vamos terminando. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Vale decir, la herencia que nosotros hemos acarreado a través de los años, producto tal vez de los errores de nuestros antepasados. Soltar las cargas de opresión, ese estrés, esa ansiedad. Hermano, no estás atravesando un tiempo de ansiedad, de estrés. ¿Qué vas a comer? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde vas a sacar para pagar a quienes debes? ¿De dónde van a sacar a aquellos que te deben a ti? Y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Cuántas personas van a ver que van a tener que llorar pidiendo, por favor, espérame, por favor, ayúdame, por favor, y dejarlos libres? O nosotros. Y que rompáis todo yugo, cortar todo lazo. De repente, aún en tu necesidad no te diste cuenta y te ataste con alguien o con algo que tú no debías, hiciste un mal negocio o hiciste algo que no era agradable a Dios. Y eso obviamente te va a acarrear un mayor problema. Hermanos, ese es el ayuno que Dios quiere. Y el 7 dice, no es que partas con el hambriento, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Creo que es tiempo de cambiar toda nuestra actitud. Creo que es tiempo en el que el Señor nos está hablando para que ahora, que es el momento en el que Dios está levantando en los hogares nuevos altares de adoración y de oración, empecemos a aplicar y a practicar esto que hoy hemos aprendido. No es el tiempo de dar limosnas tal vez, pero sí es el tiempo de orar. Orar con un propósito, orar por alguien, orar en favor de alguien, ya no en favor nuestro. Tal vez es el tiempo de ayunar, sí, de ayunar, pero igual con un propósito, para romper ligaduras, para liberar a los quebrantados, para romper con todo lazo, con todo yugo que de pronto hubiéramos hecho mal y que nos ha llegado a acarrear problemas, discusión, división, aún bajas en nuestra economía. Hermanos, este es el tiempo que el Señor ha elegido y este es el tiempo que a través de la enseñanza del libro de Mateo tenemos que aplicar en nuestras vidas. Para terminar, no quiero irme sin leerles este pasaje. Joel 2, 12, 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Yo sé que a Él le duele todo lo que ahora está pasando, pero sé que también era necesario. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y no te pierdas los próximos capítulos porque estarán igual de fascinantes.